Resumen de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. Tenga en cuenta que esa presentación va a ser básicamente un resumen de lo que deberían ser 3 presentaciones para 3 temas diferentes o incluso 4 temas diferentes. Si tomáramos en cuenta una introducción a las propiedades eléctricas y a personajes que no alcanzo a mencionar como Faraday. Sin embargo, debido al contexto de la pandemia, he tenido que fusionar estos capítulos. Así que, a darle átomos. La historia moderna de los modelos atómicos inicia con las leyes ponderales, siendo estas la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones recíprocas, la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones múltiples. Como vimos en la sección del átomo químico, estas leyes se pueden modelar químicamente asumiendo la existencia de partículas con identidad química para los elementos llamados átomos y por agrupaciones de estos átomos que denominaremos moléculas. A pesar de las múltiples modificaciones que sufrió el modelo atómico de Dalton a manos de otros autores como Stanislao Cannizzaro y Amadeo Avogadro, lo que tienen en común estos modelos es que se basan en la medición de propiedades típicas para la química como la masa de una sustancia en una reacción química, los volúmenes de gases bajo condiciones dadas de presión y temperatura, y las identidades de las sustancias reactantes y productos en una reacción química. Con el paso del tiempo, sin embargo, apareció una nueva serie de propiedades de la materia, en especial la carga eléctrica. El primero en estudiar las propiedades de la electricidad de manera científica fue Benjamin Franklin, al cual le debemos el acuñado de términos tan básicos como la carga positiva y la carga negativa. Otra propiedad relacionada a la carga era el magnetismo. Algunas sustancias eran capaces de atraer a otras sustancias o repelerlas, dependiendo del tipo de carga a que eran expuestas. Dando lugar a la máxima, los opuestos se atraen y los similares se repelen. El problema con las propiedades de carga y magnetismo era que la teoría del átomo químico no tenía explicación para estas propiedades físicas de la materia. Por ende, el modelo del átomo químico era por naturaleza incompleto. En otras palabras, se requería de un nuevo modelo del átomo, que llamaremos el átomo físico. Para poder estudiar el átomo físico era necesario el desarrollo de una nueva tecnología y el instrumento primordial para esta primera etapa del átomo físico fue el denominado tubo de descarga. Un tubo de descarga era un tubo al cual se le extrae la mayor cantidad de aire u otro gas en su interior. Aquí es que los físicos se dieron cuenta que al pasar una corriente eléctrica por estos tubos casi al vacío, se completaba el circuito eléctrico, cosa que no sucede cuando la presión de aire es mayor o cuando el vacío es total. Con el tiempo los tubos de descarga pasaron a denominarse como los tubos de rayos catódicos debido a algunas mejoras tecnológicas, y con ellos los físicos comenzaron a estudiar unas experimentos que los llevaron a concluir que lo que completaba un circuito eléctrico en estos tubos de descarga era una partícula relacionada con los átomos, pero a diferencia de ellos, esta partícula posee una carga eléctrica de tipo negativo, pues esta era desviada por cargas o campos magnéticos, siendo atraída por las cargas o campos positivos y repelida por las cargas o campos negativos. Los rayos constituidos por estas partículas de carga negativa fueron denominados a la posteridad como los rayos catódicos, y a estas partículas de carga negativa fueron denominadas como los electrones por parte de J.J. Thomson. En este contexto aparece una nueva magnitud matemática denominada la relación carga-masa. La relación carga-masa o radiocarga-masa es el cociente que ocurre entre la masa macroscópica de un cuerpo sobre la carga macroscópica de un cuerpo. Idealmente, la relación para un cuerpo o entidad macroscópica de partículas se asume como igual a la relación entre la masa de una sola partícula aislada sobre la carga de una sola partícula aislada.
La clave radica en que, al igual que sucede con la masa molar, la relación carga-masa o su opuesta, la relación masa-carga, es única para cada ion o cada partícula con carga en cada sustancia. Y eso también incluye a las partículas como los electrones. El primero en determinar la relación carga-masa del electrón fue el científico británico J.J. Thomson en 1897. Al hacer esto, Thomson demostró que el electrón era de hecho una partícula con masa y carga, y que su relación carga-masa era mucho menor de la que se tenía para el ion de hidrógeno de carga positiva. Al hacer eso, Thomson demostró que el electrón era de hecho una partícula con masa y carga, y que su relación carga-masa era mucho menor que la que se tenía para el ion de hidrógeno, con lo que concluyeron que el electrón era mucho más ligero, mucho más pequeño que el átomo más ligero conocido. Aunque el contexto de esto es un poco más complejo, podemos resumirlo de la siguiente manera. Si tenemos un tubo de descarga y una cierta cantidad de gas de un elemento puro como hidrógeno, este normalmente no presenta propiedades de carga, lo cual es consistente con el modelo del átomo químico, es decir, un átomo que no posee una estructura interna y que por lo tanto no debería manifestar propiedades eléctricas y magnéticas. Sin embargo, cuando se activa el circuito eléctrico, es como si la sustancia al interior del tubo y cada uno de sus átomos comenzaran a emitir electrones desde su interior, lo cual implicaba que el átomo poseía una estructura interna y que los electrones yacían en su interior. Con esa información, J.J. Thomson creó el primer modelo del átomo físico, es decir, un modelo del átomo donde lo que empieza a importar es su estructura y partículas internas. Tenga en cuenta que el modelo atómico de Thomson busca explicar dos cosas. Número 1. Los átomos son entidades neutrales cuando no están estimulados. Recuerde que en una lámpara de hidrógeno, este no emite propiedades eléctricas o magnéticas por sí mismo, a menos que sea estimulado por una corriente eléctrica, y por ende el modelo del átomo de Thomson debe explicar esta neutralidad. Y número 2. Cuando son estimulados por una carga eléctrica, los átomos aparentan emitir electrones desde su interior. Con esta información era posible crear un nuevo modelo del átomo. Y lo más sencillo para explicar lo anterior es tomar el modelo atómico de Dalton y dibujar en su interior electrones, como se muestra en la siguiente figura. Los electrones serán los portadores de la carga negativa, mientras que la masa que constituye lo que antes era el átomo de Dalton será el portador disperso y poco denso de la carga positiva. Tradicionalmente este modelo del átomo se conoce como el modelo del pastel con pasas, donde las pasas son los electrones y la masa del pastel es la carga positiva que los rodea. En 1896, el científico francés Henri Becquerel descubrió que un compuesto de uranio emite espontáneamente radiación de alta energía. Esta emisión espontánea de radiación se llama radioactividad. A sugerencia de Becquerel, Marie Curie y su esposo Pierre Curie comenzaron experimentos para identificar y aislar la fuente de radioactividad del compuesto. Concluyeron que eran minerales de uranio. Un estudio más detallado de la radioactividad realizado principalmente por el grupo de investigación del científico británico Ernst Rutherford reveló tres tipos de radiación: la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Rutherford fue una figura muy importante en este periodo de la ciencia atómica. Después de trabajar en la Universidad de Cambridge como aprendiz de J.J. Thomson, se trasladó a la Universidad de McGill en Montreal, donde realizó una serie de investigaciones sobre radioactividad que le valieron el Premio Nobel de Química en 1908. En 1907 regresó a Inglaterra como miembro de la facultad de la Universidad de Manchester,
donde realizó sus famosos experimentos de dispersión de partículas alfa que se describen a continuación. Rutherford demostró que los rayos alfa y beta consisten en partículas cargadas positiva y negativamente que se mueven muy pero muy rápido. De hecho, las partículas beta fueron identificadas como electrones de alta velocidad y pueden considerarse un equivalente radioactivo y de mayor energía a los rayos catódicos, pues ambos están compuestos por electrones que son partículas negativas, mientras que las partículas alfa eran positivas y se concluía que eran los átomos que habían perdido sus electrones, pues su relación carga-masa demostraba una carga positiva y una masa mucho mayor que la de los electrones. En otras palabras, los alfas eran positivos y pesados, y los betas negativos y ligeros, mientras que los gamma eran neutrales y no podían ser afectados por campos eléctricos o magnéticos. Con estos instrumentos, Rutherford desarrolló una nueva serie de tecnologías para nuevos experimentos. El más famoso de estos experimentos es el experimento de la lámina de oro, aunque en realidad fueron varios experimentos con diseños experimentales un poco diferentes unos de otros. Solo explicaremos el diseño final. En este experimento se tiene un emisor de partículas alfa pesadas de carga positiva, las cuales eran básicamente átomos ligeros de helio ionizados, o sea que habían perdido sus electrones, los cuales eran disparados a una lámina de oro. El oro está compuesto por átomos de oro que son mucho más grandes que los átomos de helio. Dado el modelo atómico de Thomson, se esperaba que la carga positiva como una entidad muy dispersa en la lámina de oro no pudieran detener el impacto de las partículas alfa, que eran mucho más pequeñas y iban muy aceleradas. Rutherford, por lo tanto, esperaba que las alfas atravesaran directamente los átomos de oro, y aunque la mayoría de las partículas alfa en efecto hicieron eso, había una pequeña cantidad de ellas que había sido dispersada, y algunas de ellas incluso habían rebotado de regreso al emisor. En esta otra imagen tenemos una mejor vista del diseño experimental, pues debemos hacer notar que era necesario tener una placa de revelado para poder ver dónde habían terminado o impactado las partículas alfa. Lo anterior implicaba que el portador de la carga positiva no era una entidad grande, dispersa y poco densa, sino, por el contrario, era una partícula altamente densa, muy pesada, muy pequeña y muy positiva, en comparación con el resto del átomo. Pero a pesar de ser tan pequeño, ese portaba la gran mayoría de la masa del átomo completo. En resumen, tenemos una partícula muy pequeña, muy masiva, muy positiva, y se le dio el nombre del núcleo del átomo, mientras que los electrones girarían alrededor de este núcleo atómico como si fueran pequeños planetas alrededor del Sol, lo que a la postre terminó denominándose como el modelo planetario del átomo o simplemente el modelo de Rutherford. Aunque esta analogía con el sistema planetario a la postre demostraría ser su punto más flaco, pues generaría una serie de paradojas físicas que solo se harían importantes en el nacimiento de la teoría cuántica de la física atómica. Los núcleos atómicos poseían una carga relativa igual al valor absoluto de la cantidad de electrones que poseen en estado fundamental, es decir, cuando sus gases no están estimulados por una carga eléctrica. Pero la masa relativa del núcleo era mucho mayor que su carga positiva. En algunos casos, casi el doble. O visto a la inversa, la carga relativa positiva era casi la mitad de la masa relativa en el núcleo. En 1917, Rutherford logró generar núcleos de hidrógeno a partir de una reacción nuclear entre partículas alfa y gas de nitrógeno, lo cual implicaba, al menos aparentemente, que los átomos pesados en sus núcleos estaban hechos de átomos de hidrógeno unidos, una idea que había sido propuesta por William
Prout en 1815, y esta idea implicaba que los átomos de los elementos más pesados eran básicamente uniones de átomos de hidrógeno. A este punto, era evidente que la masa del núcleo tenía algo más que solo núcleos de hidrógeno. De lo contrario, la carga positiva del núcleo debería ser igual a su masa relativa. El hecho de que hubiera más masa que carga implicaba necesariamente la existencia de otra partícula sin carga. Sin embargo, en honor a Prout, Rutherford denominó a los núcleos desnudos del hidrógeno como protones en 1920. Así pues, podemos decir que Rutherford era consciente del hecho de la masa fantasma al interior del núcleo atómico, y fue quien propuso la hipótesis de una partícula neutra aún no aislada, y hasta se aventuró a darle nombre. Y el nombre, en honor a su carga, fue la de neutrón, de la raíz latina neutrales o neutro o sin carga, y se le aplicó el sufijo griego on, un sufijo que ya había sido utilizado para los nombres de las otras partículas, electrón y protón. En 1931, experimentos con colisiones de partículas alfa con núcleos de berilio, boro y litio produjeron una radiación inusualmente penetrante y neutral que se pensaba era radiación gamma. James Chadwick del laboratorio Cavendish en Cambridge realizó rápidamente una serie de experimentos que mostraron que la nueva radiación consistía en partículas no cargadas con aproximadamente la misma masa del protón. Esas partículas eran los neutrones verdaderos, partículas sin carga que explicaban la masa faltante del núcleo de muchos átomos. Chadwick ganó el Premio Nobel de Física en 1935 por este descubrimiento. Desde la época de Rutherford, a medida que los físicos han aprendido más y más sobre los núcleos atómicos, la lista de partículas que componen los núcleos ha crecido y sigue aumentando. Sin embargo, como químicos, podemos tener una versión mucho más simple del átomo porque solo 3 partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón, influyen en el comportamiento químico o en comportamientos físicos que le importan más a los químicos que a los propios físicos. Adicionalmente, es innecesario reconocer cómo estas partículas se organizan al interior del átomo. Simplemente debemos reconocer que una de estas, el electrón, puede ganarse o perderse muy fácil, proceso denominado ionización. La pérdida o ganancia de neutrones afecta la identidad física del átomo, afectando su masa, pero no su identidad química. A los átomos de un mismo elemento que han alterado la cantidad de neutrones se los denomina isótopos. Algunos isótopos son muy inestables, mientras que otros se descomponen radioactivamente muy fácilmente, ya sea perdiendo neutrones o, finalmente, ganando o perdiendo protones. La ganancia o pérdida de protones es la más radical de todos los flujos de partículas, pues esta afecta la identidad química del átomo, transmutándolo en otro elemento. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección analizaremos solo algunas consecuencias matemáticas de este modelo del átomo físico-químico. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dar like y especialmente compartirlo. Esto mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.